Buenas tardes, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar de la valoración de la eficacia de la evaluación de un pensamiento automático. En este tema vamos a ver diferentes puntos por los cuales quizás al principio nuestra primera reestructuración cognitiva o nuestro primer intento de a lo mejor retirar algún pensamiento automático o modificarlo por uno nuevo no está funcionando, ¿sí? Y el primero de estos motivos es porque en ocasiones puede haber que tengamos otros pensamientos automáticos que sean más centrales y que no hemos identificado. En este caso puse un ejemplo en la diapositiva que es que el pensamiento que sí tenemos identificado es el siguiente: si intento participar en el periódico, seguro que no lo lograré. Pero quizás en el fondo, porque no indagamos de la manera correcta o porque no pudimos identificar cuál es el pensamiento automático que más le está afectando a la persona, nos pudimos haber dado cuenta de que realmente el pensamiento que nos está afectando o nos está generando más molestia es el siguiente: y si piensan que no soy buena escritora, y si escribo algo malo, etcétera. Entonces, este es uno de los motivos por el cual a veces nuestro enfoque o nuestros intentos de reestructurar el pensamiento no funcionan, ¿sí? El siguiente es la evaluación inadecuada o una evaluación muy superficial. Esto puede pasar en conjunto con la primera, pero también en el libro lo pone como un ejemplo de cuando el mismo paciente tiene que hacer este proceso de evaluar estos pensamientos que está teniendo. Entonces el pensamiento es: no terminaré mi trabajo. Entonces, si nosotros a lo mejor no brindamos las herramientas adecuadas para que el paciente pueda ir poco a poco también aplicando lo que vemos en sesión en casa, por así decirlo, encontraremos respuestas como muy superficiales, como lo cual es el no, probablemente lo terminaré. Este es un pensamiento que realmente no modifica el pensamiento automático, simplemente es una evaluación muy por encima, muy superficial, que al final de cuentas no es como que quita el malestar del paciente. Después, el siguiente es la falta de indagación de la evidencia. En este caso, en ocasiones cuando nosotros estamos en el debate o quizás como en esta parte como de preguntas, justamente para indagar estos pensamientos automáticos o cuáles son dichas evidencias a favor o en contra, como lo pongo aquí en la diapositiva, quizás nos dejamos llevar por lo primero que nos dice el paciente o quizás no indagamos como debería de ser. Entonces simplemente, no sé, con que nos diga una evidencia a favor o que nos diga una en contra, cuando realmente eso no es suficiente como para debatir un pensamiento automático, mucho menos en pacientes donde ya el pensamiento automático está muy arraigado. Bueno, y justo como les mencionaba, ya después tenemos cuando un pensamiento automático se vuelve una creencia central o que realmente ya es una creencia central. En este caso puse el ejemplo del libro, que es soy un inútil. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando la creencia central ya se refleja como un pensamiento automático, es cuando tenemos que ver o evaluar qué tipo de modificaciones o técnicas de modificación vamos a tener que estar implementando, ya que probablemente las más comunes o las más sencillas que conocemos no les sean de beneficio al paciente, sino que tendremos que evaluar o hacer incluso algún conjunto de técnicas para poder ir modificando este pensamiento que ya está muy arraigado en el paciente. Y por último tenemos el punto de la respuesta adaptativa. Con esto nos referimos a una creencia intelectual versus una creencia emocional. En este caso se lo puse con las palabras más sencillas y bueno, a mis palabras casi aquí en la diapositiva, que es que sucede cuando el paciente puede entender de manera racional la situación o la respuesta, pero no la acepta o asume como tal, por lo cual el sentimiento u emoción continúa. Lo que sucede realmente es que hay una creencia subyacente que se debe identificar. Esto también va un poquito con algunos de los otros puntos que les había estado mencionando, que es como esta parte donde tenemos a lo mejor otra creencia. En este caso pues lo dividimos como entre el razonamiento y las emociones, pero por un lado creé este punto que le puse aquí como descalificación de la respuesta, donde la ejemplificación es como el de que, no sé, yo sé tal cosa, sí, pero, y le ponemos otra cosa, le ponemos una excusa o como lo queramos llamar.
Entonces vamos descalificando esa respuesta como tal. ¿Por qué? Porque quizás hay otra creencia más central, más específica, que a lo mejor no hemos identificado como tal y que le está afectando al paciente, y que quizás ni siquiera el paciente sabe tampoco que esa creencia le está afectando o no es tan consciente de ello. Bueno, finalmente, ya cuando hemos encontrado, digamos, el pensamiento automático como tal, debemos de identificar el grado de creencia que tiene el paciente en este pensamiento, y obviamente también en el pensamiento que vamos a readaptar y que vamos a modificar, justamente para evaluar y valorar que este pensamiento sí esté funcionando o que las técnicas hayan actuado de la manera correcta, y si no, pues en todo caso seguir modificando con el fin de poder conseguir que ese pensamiento se vuelva más adaptativo y funcional para el paciente. Generar un cambio emocional y obviamente racional, que esté como que de acuerdo esas dos cosas.